signo que reúne a todos los demás signos. Piscis reúne a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, todos los signos. Piscis es el último, ¿no? Es el agua insondable del océano. Pero en ella puede haber muchas cosas distorsionadas, inclusive con respecto a la imagen del padre. Hay un tema, ella nació un día en que, por un lado, tiene la luna en Sagitario, ¿no? Que también la puede hacer un tanto confiada en exceso, confiada en otras personas en exceso, pero también a veces de creencias muy rígidas y a veces muy negadoras. Y en ciertas ocasiones pueden tener como una necesidad de afecto insaciable. Es como que nada la llena. Ella nace un lunes, y las personas que nacen los lunes tienen un tema con la figura materna, ¿no? Entonces, hay un tema con el arquetipo de madre. Ella es mamá, tuvo hijos, Sí. Se casó, 3 hijos. ¿Y en dónde vive? Vive acá en Vicente López, arriba de mi casa. Ah, perfecto. Vive ahí nomás. Claro que la otra vez me habías dicho que estaba muy cerca, es cierto. No me acordaba que era arriba de tu casa. No, no importa. Pero ella tiene algunas cosas que refuerzan esto de que se ofende fácil, se siente herida fácil, es como que todo la molesta y puede tener un tema con... las personas que nacen los lunes muchas veces, como te dije antes, tienen un tema con el arquetipo materno, que implica ser madre, y que en definitiva vienen a que en su vida su madre las desilusione de alguna manera, aunque para los demás esa madre sea perfecta. Y son personas que suelen proteger, nutrir, cuidar a los demás. Yo te cuido, yo te protejo, yo te cubro tus necesidades, porque en un nivel muy inconsciente tienen una necesidad de que el otro las valore, las reconozca como alguien que es importante, como alguien que es imprescindible, o que alguien que es significativo, o alguien que es valioso de alguna manera, ¿no? Hay una especie de desorden arquetípico con respecto a la figura de la madre. Y entonces muchas veces, como existe ese desorden en la relación con la mamá, que es muy inconsciente, como te decía antes, pueden tender a volverse ellas como la mamá que les hubiera gustado ser. Ella se cree mi mamá. Claro, por eso te digo, ella tiene lo que se llama la luna en la casa 3, que es la del hermano. Entonces eso implica que, entre comillas, hace luna en donde está el hermano. O sea, maternaliza el vínculo con el hermano. Se siente la que lo tiene que cuidar, que proteger, que nutrir, como te decía antes, ¿no? Compensar, o sea, es como esto que vos decís, se vuelve madre o amamanta de alguna manera a ese hermano, ¿no? Siente que lo tiene que estar alimentando siempre, pero ella tiene una herida con la madre, de base, es una herida de nacimiento. Lo que pasa es que ella también tiene una gran herencia kármica. Una gran herencia kármica. ¿Qué quiere decir esto? Que hay muchas cosas que no han sido resueltas en generaciones anteriores, incluso que pudieron no haber sido resueltas en el momento en el que ella estaba dentro de la panza de tu mamá. ¿Cuántos hermanos son ustedes? 2. Pero vivía acá una prima que era como, para ella quedó siendo la hermana del medio. Claro, porque la casa 3, que es la casa del hermano, también es la casa de los primos y los vecinos.
Entonces, yo puedo tender, o sea, ella puede tender a maternalizar, cuidar, proteger a sus vecinos, a sus primos, porque a veces no hay hermanos. Entonces la persona te dice, pero yo no tengo hermanos. Bueno, pero son cualquier vínculo de paridad y un vínculo de proximidad, ya sea porque es alguien cercano, vive al lado, vive abajo, vive arriba, o porque hay un vínculo de familiaridad con respecto a esto de que es un primo o es un amigo que es como un hermano. Entonces, esto ya está, es íncito a su carta y puede ser una persona que también sea bastante absorbente en esta relación afectiva, ¿no? Que es como que te doy todo, pero también te exijo todo a veces. Como ella tiene varios planetas en la casa del karma, como te decía antes, la casa del inconsciente colectivo, es la casa de muchas cosas, de las enfermedades crónicas, de las funciones planetarias que uno no puede reconocer en sí, pero que también pudieron afectar el momento de gestación de ella. Ella es mayor que vos. Entonces, mi pregunta sería, ¿hubo algún hermano que muriera antes que ella? ¿O algún hermano que muriera en la familia? ¿No sabés? Vos la otra vez me preguntaste, mi mamá perdió un embarazo después que yo, y bueno, Ajá. ya le puse nombre Ah, cierto, y cierto. rezo por ella en las misas. Muy bien, muy bien. Y podés pedir que pidan por ponerle un nombre, que pidan por ella. No, yo lo que Pero, en la misa pido por Mariana, no le pongo claro, apellido. listo, perfecto. Pero pudo haber también tu mamá perdido un embarazo antes de que naciera ella. Eso no lo vas a saber. No, No lo vas a saber. nunca se dijo Porque que puede haber sido cuando no, recién se y además, casaron. ¿sabés qué? Era una época, Carlos, en que esas cosas no se hablaban, no se comentaban, ¿viste? Estaban a veces mal vistas, eran como vergonzosas, y también muchas veces pasó que la persona perdía un bebé y no sabía siquiera que lo había perdido, porque por ahí tenía un embarazo de 15 días, ¿viste? Y entonces se retrasaba el periodo y no sabía que había perdido un embarazo. Pero tiene 3 planetas, ella es ascendente Virgo, bueno, esto te da un poco esta mirada de, no sé si habrá tenido problemas de salud cuando chica, esto es aprender a discriminar correctamente, aprender a jerarquizar, a qué le doy importancia, a qué no, qué es útil para mi vida, para qué no. Es como decir, bueno, separo las naranjas grandes de las naranjas chiquitas, no es todo igual, ¿no? Pero tampoco me obsesiono por poner las latas de las compras en orden alfabético, o sea, una capacidad de orden, pero que no sea la de controlo, porque si mi vida se desborda, como soy tan Piscis, tengo que controlar para sentir que mantengo más o menos una conciencia de realidad, ¿entendés? Que estoy parada en un piso. Entonces, a veces los Virgos, como los Escorpios, se ponen muy controladores. Escorpios controladores de la psique y Virgo controladores del cuerpo, ¿no? Entonces, a veces son personas que cuidan mucho su salud, sus higienes, sus hábitos de su rutina diaria y demás. Pero con respecto a estos planetas en 12 que yo te estaba diciendo, hay cosas que han pasado durante la época de su gestación, que es muy difícil ahora que podamos saber, porque como no está la mamá o una tía, ¿no? Hay algo que quedó sin resolver en las vidas pasadas o en la memoria familiar. Una de ellas, o sea, hay una historia de muertes y de violencia, de antepasados que cometieron alguna situación de violencia, algún asesinato, una guerra, una pelea, por algún lugar de importancia en el clan, no lo sabremos, pero al tener a Marte acá, por un lado es sentir que los otros siempre me están demandando, que los otros siempre me están avasallando,
o que los otros siempre me están apurando, o que se meten en mi vida, o me pelean, o deciden por mí. Y no se reconocen ellas mismas, estas personas, como avasallantes, demandantes, que apuran, que no se reconocen, no se ven en ese Marte. Ellos te dicen, no, yo soy una persona muy tranquila, a mí los que me molestan, me hostigan, me asusan, son los otros, no soy yo. Entonces, de alguna manera, reprimen también ese enojo, o huyen a veces del enojo, y a veces eso pasa al cuerpo también, ¿no? Es como si yo te dijese que ella tiene mucho miedo a competir, pero tiene fascinación por ganar. Aunque ella no lo pueda reconocer. Hasta a veces con los años de estos planetas, uno empieza a asimilarlo, se da cuenta de que los demás no son los que están siempre tomando las decisiones, o son los que siempre están activando o actuando, y yo la que es pasiva, la que me quedo, sino que yo empiezo a aprender a desarrollar mi deseo sanamente, sin imponérselo a los demás y sin herir a los demás también. Pero eso es porque hubo algún hecho de violencia antes, entonces hay porque esto es como el guerrero de la tribu, una mala comprensión de lo que implica ser un guerrero, ¿no? Entonces, como si ella tuviese una memoria arquetípica de todas las formas posibles de guerrero, el guerrero que murió en batalla, el guerrero que huyó de la batalla, el guerrero que fue mutilado. Entonces, hay un tema, con la cuestión de lo que es defender mi espacio, que está muy malentendido. Muy malentendido el tema de defender su propio espacio. Después hay otro tema con Saturno, en la casa 12, que también lo involucra al papá. Yo no sé, tiene como una imagen un tanto borrosa, a veces distorsionada del papá. Y Saturno es el concepto de realidad, pero Saturno es como si yo te dijese en la tribu el juez, ¿no? El que dictamina las reglas, las normas de convivencia, el que dice cómo tienen que ser las cosas. Y tiene que ver con esta figura del patriarca, del padre o del jefe, ¿no? Entonces, ella puede sentir cuando niña una fascinación y al mismo tiempo un temor, como pasaba con Marte, ¿no? Me encanta ganar, pero tengo mucho miedo a competir. Acá tengo un tema con la realidad, con los límites, con el deber ser, del cual yo anhelo escapar, quiero escaparme de ese deber ser. Pero quizás tuvo una educación, ¿viste?, religiosa, o una educación de alguna forma dogmática, habría que ver, pero hay como un mandato de que es más importante el deber que el desear algo. Entonces, muchas de estas personas que sienten que los demás son los que saben poner los límites, los demás son los maduros, los demás son los que tienen un trabajo estable y sólido, los demás son los que ponen las reglas, yo no, muchas veces se infantilizan. ¿Se entiende? Sí. Se infantilizan porque en esa relación terminan cumpliendo lo que dicen los demás y no creciendo, no maduran. No hay un proceso de madurez emocional. Y a veces se van al otro extremo, las personas que tienen Saturno en 12, y se ponen ellos en jueces. Y ellos son los que se sienten autoridad. Y ellos son los que dicen cómo tienen que ser las cosas. Las normas son estas, no cumpliste con esto, no respetaste los tiempos. Se ponen como súper exigentes. Y vuelve esto del deber. Yo te digo a vos lo que vos tenés que hacer. Y con Plutón, que es otro planeta muy pesado, que ella tiene también en 12. Por eso digo que hay que tratar de entender cómo funciona su psique
porque tiene mucha carga de cosas, como si ella llevara una gran mochila que en definitiva no le pertenece y de la cual se tendría que liberar, ¿no? Sacarse ese peso. Hay un tema con el poder. ¿Qué implica tener poder o no tenerlo? O sea, ser potente o impotente. Hay momentos en que, o sea, el poder me fascina, pero le tengo miedo. Entonces, a veces juego el rol de sometida y a veces juego el rol de sometedora. A veces juego el rol de víctima, porque en el fondo eso me da mucho pánico, pero también mucho goce, el ponerme en el lugar de víctima. Y hay un tema con Plutón que es otro de los significadores de la muerte de algún, además de tener un Plutón Mercurio, que sea acá hay un hermano que falleció, pero Plutón acá en 12 también, o sea, hay alguna historia de algún, o sea, no solamente en la familia de ustedes, sino en los ancestros, abuelos, tíos abuelos, bisabuelos, que también ha fallecido algún niño, y entonces se dice que la persona crece en un útero muerto, en un útero que tiene una huella de muerte y una huella de vacío. Entonces se vive con un temor, al cataclismo, con un temor a, ¿viste? Esa persona que, ay, todo es tremendo, todo es, siempre puede pasar algo peor. Sí, ella llama y dice, ¿qué pasó? Ella llama y pregunta, ¿qué pasó? Siempre está con que algo pasa. Es como que cada día puede ser